Hola a todos, hoy vamos a ver la retroalimentación de la primera clase correspondiente a Edad Media. Primero vamos a recordar algunos conceptos muy importantes como es, ¿qué es Edad Media? Edad Media es el periodo que comprende entre los siglos V, V y XV después de Cristo. Este comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con el descubrimiento de América en 1492. Teniendo en cuenta ese concepto, vamos a pasar a la primera parte, que es la caída del Imperio Romano de Occidente. La pregunta, ¿cuáles fueron los motivos de la caída de este gran imperio? El primero, la dificultad de administración debido a la gran extensión. El Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano en sí, llegó a ser tan grande que tenían dificultades para administrarlo. En un momento lo partieron en 4, después lo partieron en 2 y nada dio resultado. Esto llevó a su caída. La otra causa muy importante también son las invasiones de pueblos bárbaros. Tenemos que entender que para el Imperio Romano, todo lo bárbaro, los pueblos bárbaros eran los que estaban más allá de las fronteras. Eso era bárbaro. Estos pueblos avanzaron de forma gradual, fueron avanzando hasta que desestabilizaron completamente el poder administrativo del imperio ya. No podían controlarlo. Esto llevó a que en 476 después de Cristo cayó el Imperio Romano de Occidente. Recordemos que el imperio se dividió, finalmente se dividió en dos, Occidente, Oriente. La parte que cayó es la de Occidente. En cuanto a los mapas, veíamos en la actividad cuáles eran las diferencias. Bueno, las principales diferencias, como se puede apreciar, son la división de países. En aquel entonces, en el siglo VI después de Cristo, eran reinos. Había muchos países, por ejemplo, los pueblos eslavos, había muchos países hoy en día que eran todos un pueblo, un solo reino. El Imperio Bizantino, por ejemplo, el de los francos también, todo estaba más en conjunto. Hoy en día está todo separado por países. La pregunta, ¿qué parte correspondía a España? Era el reino de los visigodos, acá está. Grecia en el Imperio Bizantino, acá, como ven, la península de los Balcanes. Continuamos con el arte. El arte en aquella época fue sumamente importante. Primero, tenemos que tener en cuenta que en aquel entonces todo giraba en torno a la iglesia. El motor principal de la vida cotidiana, administrativa, religiosa era la iglesia católica. Era sumamente importante en aquella época, eso lo tienen que tener súper en cuenta. Entonces, la arquitectura, el arte también giraba en torno a eso. Estas construcciones, como ven acá, el arte gótico y el románico, eran una ofrenda a Dios. El arte románico se llama así porque, claro, se parece bastante en parte a la arquitectura romana, y como ven acá, se distribuye en el arco, las bóvedas, en forma de cañón o arista. Y el gótico, como ven, es muy diferente también, pero también es una ofrenda a Dios. ¿Cuál sirvió más para enseñar en aquella época? Tenemos que tener en cuenta que la población en general de la Edad Media era analfabeta prácticamente. No sabían leer, no sabían escribir, y el poder estaba concentrado en el clero, estaba concentrado en el papa, en la iglesia. Ese era el fuerte del centro intelectual de la época. Entonces, una forma de enseñar sin la necesidad de que sepan leer o escribir era a través de la arquitectura. Por ejemplo, aquí en los vitrales se relataban escenas del Evangelio. En las fachadas también se relataban escenas del Evangelio, del Apocalipsis. Eso es muy, muy clásico del gótico. Por eso el gótico sirvió mucho más, porque era más dinámico, más que el románico.
El románico era mucho más tosco. Los edificios claves destacados, por ejemplo, en el románico fue el monasterio. En el gótico, las catedrales. El monasterio fueron muchas iglesias y catedrales. En el gótico fueron palacios, ayuntamientos y lonjas. El material en que trabajaban era piedra en el románico. En el gótico es piedra y cristal. El cristal es para los vitrales. Lo que les decía sobre las escenas del Evangelio en las paredes, en las ventanas. La horizontalidad. El románico era una construcción de muy poca altura, a diferencia del gótico, que son enormes. Las iglesias que hasta el día de hoy hay catedrales que están en Europa de esta época, son enormes. Los muros son gruesos y con pocas ventanas en el románico, como se ve acá. En cambio, en el gótico tienen muchas ventanas, muchas. La luz, la idea de que entre luz, de que todo sea reflejado, que se ilumine, era sumamente importante. Y eso es lo que permitían los vitrales. La planta era una cruz latina acá. Esto y estos dos extremos que se ven acá, si uno los mira desde arriba, dan una cruz latina. A diferencia del gótico, que no tenía eso. El arco de medio punto, arco en punta, acá, como ven, son puntas. Bóveda de arista y cañón, estas son las bóvedas. Bóvedas de arista, esta es de arista y esta es de cañón. Y esta es bóveda de crucería. ¿Ven? Dan una cruz. Esas son las principales diferencias entre el arte románico y el gótico, pero siempre tengan en cuenta que era ofrenda a Dios. Todo en aquella época se hacía generalmente en ofrenda a Dios. Vamos a ver las imágenes. Ya, como hablábamos de las imágenes, también tenía una gran importancia la Iglesia Católica en la vida cotidiana y a la vez en la parte administrativa. Por ejemplo, se tiende a ver en estas imágenes castillos, reyes, todo estaba vinculado a la Iglesia Católica. El poder de la Iglesia Católica en este tiempo estaba vinculado con el poder administrativo del rey. Entonces, el rey fue elegido por Dios. Dios designaba quién era rey, quién no, y él tenía que guiar el reino en base a las prácticas católicas de aquel entonces, en base a Dios. Siempre la figura de Dios es central en la Edad Media. Siempre tengan muy en claro eso. Bueno, como repaso entonces de esta retroalimentación, la importancia de la Iglesia, la importancia del arte y de la arquitectura como una forma de enseñar, sobre todo el gótico. El románico, al ser tan tosco, tan poco dinámico en cuanto a su arquitectura, a su forma, no permitía esto. El gótico sí, lo permitió a través de ¿qué? De los vitrales que relataban en las ventanas escenas del Evangelio, también en las fachadas, que eran las entradas, las salidas, también permitían relatar en piedra escenas del Evangelio, como el Apocalipsis, por ejemplo, que es un clásico en las catedrales de Europa, que se puede ver hasta hoy en día. Entonces tenemos que entender esto como un libro o una Biblia de piedra, que cualquier persona que no supiera leer o escribir, al pasar, podía ver estas fachadas, podía ver estos vitrales y entender y aprender sobre el Evangelio. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Eso sería por esta retroalimentación. Espero les haya quedado un poquito más claro, sobre todo lo del arte gótico y el arte románico. Cualquier duda, cualquier consulta, los profesores estamos disponibles a través del WhatsApp. No se olviden de eso.
y que les siga yendo muy, muy bien y con muchas ganas a estas actividades. Un abrazo a todos y saludos.